va a ilustrar sobre la situación de España en este momento, que es muy variada, que tiene matices muy variados, y que Isidro, por ser un conocedor más profundo que yo de eso, vamos a ver qué pasa en España, porque tenemos un rey que se ha autoexiliado, tenemos un gobierno por primera vez de coalición, tenemos un partido que ha enfrentado un COVID bastante pronunciado en España. ¿Y cómo está la relación política interna? Me gustaría buenos días, Isidro. Buenos días, Juan Segovia. Muy buenos días, Isidro. Y Andrés. Antes me gustaría hacerle una pregunta de fondo a Segovia. ¿Cuál es tu equipo de fútbol? Bueno, soy poco futbolero, pero nací en Madrid, por tanto me toca el Real Madrid. O sea, que a ti te gusta la casa de elefante, porque el Real Madrid real es de la realeza. Podrías haber sido colchonero, ¿no? Bueno, puede que le acaben cambiando el nombre y que se acabe llamando Republicano Madrid. Hace 2 años el PSOE vivió una interesante dinámica interna, una convención que se enfrentaron, recuerdo, Pachi López, Susana Díaz, que era la presidenta de la comunidad de Andalucía, y el actual incumbente Pedro Sánchez. ¿Hubo alguna connotación ideológica en ese combate civil que hubo allí entre los candidatos? ¿O fue solamente un debate sobre ocupar posiciones y administrar el partido de forma más o menos eficiente? ¿O hubo algún porque en ese momento estaba el tema aquel de la abstención, de Rajoy, etcétera? Había un tema allí muy importante que me imagino que pudo haber traído como consecuencia algún debate de tipo ideológico. Fue más bien un debate de tipo táctico que ideológico. La verdad es que ideológicamente nos parecemos mucho en el PSOE, somos un partido de centro-izquierda, socialdemócrata, progresista, compartimos valores, puede haber discrepancias puntuales en algunos asuntos, pero es un partido, digamos, homogéneo en líneas generales, y en ese congreso también lo fue, excepto por una cuestión táctica que tuvo que ver fundamentalmente con lo que acabas de mencionar, con la posibilidad o no de abstenerse para que pudiera gobernar quien había ganado las elecciones, que era Mariano Rajoy. Susana Díaz dijo, bueno, yo creo que si no podemos formar un gobierno alternativo, debemos abstenernos para permitir la gobernabilidad en España de quien ha ganado. Y Pedro Sánchez, en cambio, dijo, nunca podemos abstenernos para que gobierne el Partido Popular. Ese, digamos, que fue el escenario en el que se produjeron esas primarias, que, como sabéis, llevaron a que ganaran los partidarios del no a Rajoy, y, por tanto, a que todo lo que vino después, pues ya lo hemos ido conociendo porque ha sido muy público, ¿no? Se repitieron las elecciones, volvimos a perderlas los socialistas, y después de ese momento gobernó durante unos pocos años Mariano Rajoy, en un gobierno plagado de corrupción, que acabó con una moción de censura que encumbró ya sí a Pedro Sánchez, que empezó a gobernar y que ganó las siguientes elecciones ampliamente y las siguientes. Y por tanto, ahí le tenemos. Pero ha gobernado con la alianza, con Podemos y con grupos de nacionalistas catalanes, vascos, etcétera, con gente que plantea separar a España, dividir a España. Así es. Eso ideológicamente no tiene un peso dentro del PSOE. Nosotros tenemos un sistema, creo que poco parecido a la mayoría de los sistemas latinoamericanos, que son presidencialistas. Como sabéis, somos una monarquía parlamentaria. Es el Parlamento quien elige presidente, pero tiene que hacerlo con la mitad más uno de los votos. Y para que eso ocurra, si ningún partido político alcanza esa cifra por sí solo en las elecciones, tiene que llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas. En España tenemos un panorama complicadísimo, porque ni la izquierda ni la derecha suman si no es pactando con fuerzas que, como dices, son nacionalistas y por tanto nos generan todas las reservas, todas las precauciones y todos los miedos a la mayoría de los españoles, pero son indispensables, porque sin ellas ni la izquierda ni la derecha suman. La única alternativa sería precisamente la de que ambas, izquierda y derecha, sumaran contra los nacionalistas. Pero en nuestro país hay una fractura enorme entre un bloque y otro, y por tanto siempre acaban siendo árbitros precisamente quienes dices, partidos nacionalistas e independentistas, que desde luego a muchos no nos parecen nada recomendables.
Ahora, la bandera del PSOE y de Pedro Sánchez fue la lucha contra la corrupción de Rajoy, o de la gente de Rajoy, no de Sin Rajoy duda. como persona. Y verdad que yo recuerdo el caso de Valencia, de una, que no sé si era presidente o alcalde, que el PP la colocó en las listas, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, sí. y hoy vemos cómo Podemos está colocado en el banquillo de los acusados. Hoy mismo en la prensa española sale que unos colaboradores de Iglesias, de Pablo Iglesias, el tesorero, etcétera, están en un juicio de corrupción. Entonces, ¿cómo tú mantienes una relación cercana con gente que está imputada? Ya la gente de Podemos lo imputaron una vez por un tema recuerdo una fundación ligada a la Universidad de Sevilla, con unos dineros que venían precisamente de Venezuela, etcétera. ¿Cómo tú mantienes una alianza con un partido que está salpicado de corrupción, criticando al otro adversario tradicional histórico de corrupto? Bueno, yo establecería varias diferencias, ¿no? La primera es que el Partido Popular tiene una condena firme por financiación irregular y por haber repartido dinero negro entre sus dirigentes durante muchos años. La segunda es que la inmensa mayoría de los ministros de los distintos gobiernos del Partido Popular o han acabado en prisión o han sido imputados o condenados o hay serias sospechas sobre ellos. El asunto del que hablas de Podemos es reciente, no afecta a ningún dirigente actual, no hay nadie imputado, no hay nadie señalado por la justicia y, por tanto, lo único que tenemos son algunas acusaciones periodísticas, que ya sabemos dónde acaban a veces las acusaciones periodísticas. Otra cosa sería que ocurriera como en el gobierno anterior, que hubiera juicios, que hubiera sentencias, que hubiera condenas, que hubiera imputaciones. Todo eso hoy en el gobierno socialista y de Podemos no está ocurriendo ni remotamente. Bueno, sale en la prensa de hoy que imputa el juez a un colaborador de Iglesia, pero es cierto, la imputación no significa que son culpables. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, con usted. Es un tema, ¿no? Ahora, el otro punto, la monarquía. Este lío del rey emérito. ¿Cómo ve usted el panorama de la monarquía española con todo este, y en una Europa que está sufriendo, la monarquía inglesa está sufriendo problemas, no sé si Bélgica o Dinamarca, otro de esos países? ¿Cómo ve usted el panorama de la monarquía española? Lo veo sombrío para ellos. Creo que la institución es ya de por sí anacrónica, ¿no? Esto de que una jefatura de Estado se herede no parece ir mucho con los tiempos. Creo que en España hay una fractura generacional grande. Creo que la mayoría de los jóvenes españoles no entienden no poder elegir a un jefe de Estado a través de una urna. Y si a eso se une que el comportamiento de quienes de quien ha sido rey de España, por lo que vamos sabiendo, fue muy poco edificante y desde luego hay sombras bastante evidentes de posible corrupción, pues entonces lógicamente la institución queda muy desgastada, como de hecho lo está en España. El CIS, nuestro Centro de Investigaciones Sociológicas, la organización en España pública que mide cuáles son las tendencias y el pensamiento de los españoles, publicó hace pocos días que el 76% de los españoles quiere votar sin monarquía o república. Yo entiendo que quien quiere votar es que no está muy de acuerdo con lo que hay y, por tanto, la verdad es que la situación es muy complicada, muy convulsa y en España en este momento, junto con el coronavirus, no se habla de otra cosa que de nuestra monarquía, del rey emérito, de dónde está. Se ha estado hablando mucho de la República Dominicana estos días, ¿no? Cuando parecía que el rey podía estar por aquí. Y, por tanto, sí, la situación, desde luego, es delicadísima para la monarquía en general, para la española en particular y para el rey emérito, de una manera muy especial. Bueno, ¿y qué consecuencias pudiera tener en términos de la vida de la administración y la gobernanza, la situación del rey? Se acostumbra que el rey no sea tocado en términos individuales. Él, yo creo que se ha ido porque él presume que lo que ha hecho es, desde el punto de vista mío, es grave y esto ameritará una distracción con el caso suyo en función de la política interna. Y él ha dicho, yo me voy de España, pero si a él lo llegaran a juzgar o si lo dejarán en el autoexilio, ¿en qué afectaría eso la vida republicana
en España? Bueno, yo creo que él se va precisamente por intentar poner un cortafuegos entre su trayectoria y la de su hijo actual rey. Su presencia en España cada vez estaba resultando más complicada porque a diario aparecen nuevas informaciones, declaraciones de quien fue su amante durante años, Corina, noticias periodísticas a cada cual más tremenda. Bueno, yo supongo que él ha entendido que poner tierra de por medio e irse lejos le quita presión al actual rey de España y, por tanto, su marcha de España es precisamente en la línea de lo que dices, intentando suavizar la situación sobre una institución muy deteriorada y sobre su propio hijo, que es cierto que tiene poco que ver con él en su propia manera de actuar, de expresarse, de ser, pero que ocupa una institución que ha heredado de su padre. ¿Cuál es el peso institucional de la corona o sea, tiene un poder de veto el rey, alguna? Sé que los decretos los firma el rey, o dicen órdenes reales al menos, o decretos reales. Ahora, el rey tiene su firma, se puede hacer una cosa o no sin su firma, sin su deseo. No, es un papel puramente simbólico e institucional. El rey no toma decisiones, el rey no puede vetar ninguna ley surgida del Parlamento y aunque efectivamente llamamos reales decretos a determinadas normas parlamentarias, en ningún caso emanan de la voluntad propia del rey. Es una figura, digamos, decorativa, institucional, simbólica, lo cual tampoco le quita peso. Es todo un jefe de Estado, ¿no? Y en ese sentido hay muchos presidentes de repúblicas parlamentarias que tienen un papel muy parecido al del rey, ¿no? Institucional, pero se les elige. Y en el caso de España, pues no le elegimos. La democracia española ha venido como entrando en un marasmo. Quizás la fragmentación del Parlamento español es producto de esa dinámica extraña que ha entrado a la política española. Había alguien hace algún tiempo atrás, yo recuerdo una frase que dijo que lo que pasaba en España era desafección, que los españoles estaban en desafección. Y yo creo que, haciendo una comparación con algunos países de Hispanoamérica, que yo creo que la democracia a veces entra como en un estado de cansancio, que necesita un revulsivo. Y creo que esa política, esa diferencia que hay allí en España es producto de eso. Hay un señor llamado, creo que es un seudónimo, Winston Galt, que escribió un libro sobre ese problema de la socialdemocracia, que creo que él dice que, por ejemplo, que en la socialdemocracia la están usando los comunistas para meterse y quizás erradicar su posición, ¿verdad? Pero es producto de todo ese marasmo y de toda esa desafección que hay en la política española, que hay mucho en América Latina también. Sí, sin duda, sin duda. Nosotros fuimos un sistema parlamentario prácticamente bipartidista durante prácticamente todos nuestros años de democracia en España y eso empieza a romperse con el fenómeno llamado 15M, que no sé si os llegó hasta aquí la información, ¿no? Jóvenes saliendo a las calles para decirles a los políticos: no nos representáis, queremos a otra gente, queremos un parlamento con más voces, queremos por tanto acabar con esta cosa monolítica de PP y PSOE y queremos que se incorporen generacionalmente otro tipo de personas, etcétera. Bueno, podía tener cierto sentido lo que decían. Yo siempre digo que los españoles hemos construido un gran país, pero estamos todo el día quejándonos y sin la capacidad de ver lo mucho bueno que tenemos y bueno, es verdad que el 15M supuso una convulsión, supuso el final del bipartidismo, la aparición de Podemos, un nuevo partido que entró con una enorme fuerza en el Parlamento, es verdad que luego la ha ido perdiendo, y a partir de ahí, pues de otros, ¿no? Ciudadanos, más recientemente Vox, un partido de extrema derecha, y por tanto tenemos un Parlamento muy atomizado. Ya no hay ningún partido demasiado grande, es cierto que el PSOE y el PP siguen teniendo más fuerza que el resto, pero comparten el escenario, el hemiciclo, con muchas otras fuerzas. Después de unos años de que eso haya ocurrido, si me preguntarais qué te parece, yo digo, creo que estábamos mejor antes. Creo que estábamos mejor con un sistema más bipartidista, con un gran partido de centro-izquierda, con otro partido de derechas y con unos españoles que iban determinando quién querían que gobernara, tanto a nivel nacional como en cada región y en cada municipio. Creo que el hecho de que hayan aparecido tantas fuerzas políticas y de que nos veamos ahora abocados a pactar entre varios para llegar a un acuerdo de gobierno, creo que no ha mejorado
ninguno de los problemas que teníamos y, en cambio, ha generado algunos nuevos. Pero ¿no será que antes habían menores urgencias, aunque más impactantes, y había un liderazgo mucho más consciente de su rol? Pongo ejemplos. El liderazgo de Felipe González, de Mario Suárez, de Adolfo Suárez, tuvieron un enfrentamiento con la vuelta a la democracia y la dictadura. Sí, ellos tuvieron la prioridad de cómo hacer la democracia. Luego ellos le dieron un sentido de desarrollo estructural, social, a esa democracia. Sí, los gobiernos, primero quizás 15 años o 20 años, tuvieron éxitos en términos de las manifestaciones de éxito gubernamental, de acciones gubernamentales. El liderazgo que le surgió a esos líderes no se adaptó, como que no entendió que la economía post ese liderazgo iba cambiando, no la de España, sino la de todo el mundo. La globalización llegó de una manera impactante y llegó la internet de una manera impactante y llegaron formas de comunicación y de producción de una manera distinta. El nuevo liderazgo, que aunque representaba esa nueva generación, quizás no se adaptó a ese ritmo. Algunos quisieron cambiar de manera radical lo viejo, porque el PSOE pasó en que llegó una generación que mandó al zafacón a todos esos viejos. Yo recuerdo que Felipe dijo aquí, en mi presencia, que un expresidente en España era como un jarrón chino, que no sabían dónde ponerlo. Es decir, no fue esa dicotomía que como que estancó a España en términos de la democracia, la institucionalidad y hasta el desarrollo creciente económico que tenía. Sí, puede que haya algo de lo que dices, efectivamente. Creo que también existe algo relacionado con la diferencia entre la épica de después de la transición, España que sale de una dictadura de 40 años y que acomete un proceso colectivo para poner en marcha una constitución democrática, por cierto, muy avanzada, muy progresista, y que todas las fuerzas políticas acuerdan, y eso también les genera una autoridad enorme a esos líderes que habían luchado contra el franquismo, que son capaces de ponerse de acuerdo, que hacen una constitución modélica y que echan a andar una democracia, ¿no? Es cierto que fueron liderazgos, como dices, potentísimos, ¿no? El de Adolfo Suárez, el de Felipe González. Bueno, 40 años después es posible mantener ese pulso, esa tensión, esa épica en una democracia ya muy consolidada, en la que la mitad de los españoles no sabemos lo que fue la dictadura en primera persona porque no la vivimos, porque nacimos después. Bueno, yo creo que las democracias también tienen sus etapas, también tienen sus tiempos, también tienen momentos de mayor épica y tensión y otros momentos valle, ¿no? de mayor tranquilidad, y eso a veces es bueno. Y los europeos nos dicen muchas veces a los españoles que nosotros ahora tenemos el parlamento habitual que tienen en los sistemas parlamentarios europeos, que es un parlamento atomizado, con muchas fuerzas pequeñas, porque lo que era excepcional era que en un sistema como el nuestro solo hubiera dos grandes partidos. Yo insisto, lo prefería, pero a lo mejor es que el devenir de los tiempos en sistemas como el nuestro tiende a eso. ¿No será que, por ejemplo, en el caso del PSOE, para hablar de algo que usted conoce de cerca, ¿no será que el PSOE se ha quedado con la misma estructura, la misma dinámica, tratando de mantener la misma conducta organizacional interna de hace 40 años? No se ha modernizado, no ha implementado mecanismos de democracia participativa a lo interno, que la democracia se queda en una convención, asamblea o elección, como se llame, cada tanto tiempo, y ahí se escoge y luego esa directiva hace y deshace sin que la base del partido, las estructuras medias y sobre todo la dirigencia joven que quiere tener una toma estar más cerca de la toma de decisiones, o que su opinión sea más escuchada, no darle un cheque en blanco a una dirección. ¿No será eso? En buena parte, entre otras cosas, por supuesto. Entre otras cosas puede ser. Yo me presenté a las elecciones primarias del PSOE en la Comunidad de Madrid precisamente con ese planteamiento. Es decir, oye, los partidos políticos no podemos ser maquinarias que son, en el caso del PSOE, exactamente igual que la que hace 140 años el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, se llamaba también, como el vicepresidente actual.
no puede ser la misma maquinaria que entonces sin haber cambiado nada y con los mismos métodos de funcionamiento, ¿no? Yo decía alguna vez, somos un partido progresista, pero de lo más conservador en nuestra manera de actuar porque no hemos cambiado ni un milímetro. Por tanto, coincido plenamente contigo. Los partidos en España son maquinarias que han quedado un poco anquilosadas. Por cierto, los nuevos partidos reproducen esas mismas maquinarias viejas, lo cual ya es curioso, ¿no? Y acabamos teniendo, es verdad, unas estructuras poco porosas, poco democráticas. Creo que el PSOE es quien mejor la tiene, pese a todo. Pero el avance que les queda por hacer a los partidos políticos, que además la propia Constitución española dice que son los canalizadores de la democracia y que por tanto tienen que tener unas estructuras plenamente democráticas, el avance que nos queda por hacer en ese ámbito, coincido plenamente contigo, Isidro, es enorme. Bueno, yo quiero volver, y perdóneme, a la situación del rey. Yo no conozco a profundidad los procedimientos, las instituciones legales de allá, pero se ha juzgado, por ejemplo, a la hija del rey fue juzgada por una acción de su esposo. Su yerno, fundamentalmente, que fue encarcelado, también, de hecho. La hija al final fue absuelta. Tuvo que ir a la justicia. Eso es una vergüenza ética y de imagen para la monarquía y para el Estado español. ¿Habrá posibilidad de hablar de una institución jurídica que pudiera llevar al rey a un tribunal? Fíjate, porque la ética, evidentemente, que se ha roto en muchos pedazos. Sí, fíjate que cuando decimos que la monarquía es anacrónica lo decimos por varias cosas, pero una es porque la propia ley en España dice que el rey es inviolable e irresponsable. Es decir, que no se le puede juzgar por ninguno de sus actos, que no puede ser condenado, que no puede ser puesto a disposición judicial. Es cierto que Juan Carlos I, no sé si es Chanel quien ladra o... No. Es el dicho. Bien, pues Juan Carlos I dejó hace ya años de ser rey y por tanto se enfrenta a la justicia por los actos cometidos desde que dejó de serlo. Porque si siguiera siendo rey, la propia justicia española no podría intervenir, hubiera hecho lo que hubiera hecho. Muchos decimos, pero bueno, ¿cómo se puede tener un jefe de Estado que hereda esa jefatura, que no le elegimos para tenerla y que encima no puede ser perseguido aunque cometa un delito por la justicia? Muchos creemos que eso desde luego hay que cambiarlo. Ese privilegio del rey emérito Juan Carlos I, o Juan Carlos, no sé, ¿no será una gratificación por lo que muchos creen que fue el gran aporte del rey a la transición democrática? Es como una especie de privilegio que se lo da por eso, como un regalo. Bueno, pero Isidro, ese es un privilegio que tiene el rey anterior, el actual y los que vengan, porque no es un privilegio ad hoc para Juan Carlos I, sino que está relacionado con la propia figura de la monarquía, el hecho de ser inviolable, de no poder ser juzgado quien ocupa esa institución, ¿no? La jefatura del Estado. Y el rey realmente tuvo ese gran papel que le pintan. Yo inclusive he visto hasta una película posterior donde colocan al rey con otro gran papel cuando el golpe de Estado de Tejero. Ese gran papel en la transición, ese gran papel en el golpe de Estado lo tuvo el rey, sobre todo en la transición, tuvo ese gran papel. Mira, a mí me da un poco de rabia, efectivamente lo he oído mucho, ¿no?, que parezca que al final la transición fue el rey de España, cuando la transición fue fundamentalmente un éxito colectivo de todos los españoles, de todos, de la izquierda que supo perdonar tras una dictadura de 40 años que había sido muy cruel, de la propia derecha, que entendió que los tiempos habían cambiado y que había que ponerse de acuerdo, de distintos líderes, fijaros, desde el Partido Comunista a los socialistas, a partidos post-franquistas, como en aquel momento Alianza Popular, todos se pusieron de acuerdo, todos hicieron una constitución de todos, en la que cada uno cedía en una parte para que se creara un marco en España en el que todos pudiéramos hacer política. Bueno, eso fue un éxito colectivo de tantos líderes, de tantos militantes, de tantos ciudadanos, de todo el mundo haciendo un acto de tanta generosidad que, hombre, el rey fue un actor más y es verdad que estuvo a la altura de esa circunstancia, pero francamente creo que era una ola aquella que excedía incluso de un rey y que, por tanto, no había margen de ponerse enfrente
de ese proceso histórico que fue la transición española y en el que creo que todos estuvieron a la altura, incluido él, es verdad, pero todos. Pero no hay un proceso de cambio en un país, en una situación tan convulsa, tan contradictoria, porque en España había los etarras por un lado, los descendientes de la monarquía por otra, del dictador, Franco, los republicanos. el Valle de los Estaban Caídos, los países progresistas como el PSOE, como Carrillo, el Partido Comunista. Tenía que haber un mediador y parece que el rey jugó el papel estelar de la mediación para llegar a ese acuerdo. O sea, no era posible juntar todo eso, inclusive para el convencimiento de el fin de la dictadura. O sea, no era fácil decirle a un dictador que, a un conglomerado que se había beneficiado de esa dictadura durante más de 40 años, que ya llegó su tiempo. Es decir, el rey jugó un papel trascendental. Ese era su papel, porque él tenía que moderar la gobernanza allá. Así que yo no creo que tengamos que regatearle eso. Yo, si me pides mi opinión, te diría, ¿el rey estuvo a la altura de lo que se esperaba de él en ese momento? Sí. ¿La transición se le debe al rey? No. No. La transición es un éxito colectivo y la transición es un éxito del conjunto de los españoles. Por eso es un éxito. Si la transición se le debiera solo a una persona muy buena frente al resto de un país, seguramente no llevaríamos 40 años de democracia y no seguiríamos teniendo un consenso en torno a nuestra Constitución y no habríamos vivido los años de enorme éxito y de bonanza colectiva que vivió España. Nuestra fuerza fue que todo el mundo estuvo a la altura. Él también, no se lo racaneemos, es verdad, él también. Pero esto no es cosa de una persona. Y el golpe de Estado de febrero del... 23 de febrero. 23 de febrero. Sí. Hay algunos gente que opina que el rey estaba metido en ese golpe de Estado y que a último minuto echó para atrás. Se hizo el sueco, como decimos por estos lados. ¿Cuál es su opinión? Porque eso es un hecho histórico que está muy reciente. Yo he visto películas que han editado la televisión española colocando al rey como el salvador de la democracia, etcétera, y exonerándolo de cualquier posibilidad. Es un tema controversial, cierto, pero no deja de ser un tema interesante y cada 23 de febrero renace el tema. Hombre, es difícil, ¿no? Porque efectivamente sabemos lo que pasó y sabemos la versión oficial de lo que pasó y desde luego esa es que el rey también ahí estuvo a la altura. Hubo un golpe de Estado, él salió por la noche, hizo una declaración pública y supuso la puntilla para un golpe que ya estaba languideciendo, que ya no tenía ninguna fuerza, pero es verdad que el rey salió y digamos, eso supuso el final. Es cierto que se ha especulado mucho en España sobre si las personas que entraron, algunas de ellas muy cercanas al rey, se habrían atrevido a hacer eso si no hubieran pensado que tenían una cierta connivencia por parte de él, pero eso nunca se ha probado y es verdad que significaría especular en una tele dominicana donde creo que en lo que nos debemos quedar es en que aquella fue una amenaza seria para la joven democracia en ese momento española y que el rey salió y paró el golpe a través de un discurso que además pasó a la historia. Sí, correcto. Segovia, sí. En los partidos políticos y el PSOE ha tenido, yo digo que 2 generaciones de gobernando. Después de Felipe vino Zapatero y para mí el actual Carlos Sánchez es una continuación, Pedro Sánchez una continuación del Zapatero, porque él fue del equipo que llegó con Zapatero ahí. ¿Qué espera el PSOE? ¿Qué le viene al PSOE? Porque yo pienso que habrá que implementar una renovación filosófica, ideológica y de la práctica política ahí. Sí, es verdad que ha quedado todo en un gran paréntesis con esto del coronavirus, ¿no? Porque los objetivos que tenía el propio gobierno, pues con esto que nos ha caído encima,
se convierten todos en secundarios al lado de la lucha contra la pandemia y con todas las derivadas que eso tiene, ¿no? Pero es verdad que al final unos presidentes, sobre todo dentro del mismo partido, son continuadores de otros, ¿no? Felipe González pasó a la historia como el presidente que nos metió en Europa, que para España era un anhelo histórico, ¿no? Nos considerábamos todo menos europeos, ¿no? Y fue con ese gobierno con el que comenzamos a formar parte de la Unión, y además puso en marcha las grandes estructuras del estado del bienestar, ¿no? La educación, la sanidad, el sistema de pensiones, etcétera. Felipe González, Zapatero fue el presidente sobre todo de los derechos civiles, ¿no? Quien trajo el matrimonio igualitario a España, quien trajo el laicismo, quien trajo lo referido, digamos, a la libertad individual de cada persona para vivir de acuerdo a como fuera. Y Pedro Sánchez tiene que continuar, digamos, ¿no? Como un presidente que ha hecho algo ya muy importante, ¿no? Que es lo que llamamos salario mínimo en España. Ningún español en la pobreza, quien no tenga ningún recurso, quien no tenga ningún trabajo, quien no pueda aspirar o no tenga oportunidades para hacerlo, a poder vivir de su trabajo, sabe que en España va a tener una renta de por vida, que le permita una vida digna, ¿no? Y ese es el primer gran aporte que ha hecho el gobierno socialista a la vida de los españoles, el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a tener que irnos para España, Licho. Vámonos, estamos allá. Una pregunta. Esa cantidad Oye, de de todas formas, Isidro, sí, ahora que dices lo de ir para España, te tengo que decir, y bueno, ayer estuvimos tomando algo en casa de unos amigos dominicanos, Isidro, 2 españoles, uno de ellos yo, y estos dominicanos. Y la verdad es que pensaba, a la vuelta del café que estuvimos tomando, cuando ya había que recogerse en casa por esto del toque de queda, que qué maravilla es esto de que unos dominicanos, con unos españoles y con un venezolano, estemos aquí hablando el mismo idioma, pensaba ayer, hablando el mismo idioma y hablando de cosas compartidas. Hablábamos de Maduro en Venezuela y todos teníamos opinión. Hablábamos del rey de España, todos teníamos opinión. Hablábamos del cambio de gobierno en Dominicana y de la investidura del próximo domingo y todos teníamos opinión. Y dice, oye, a veces qué poco valoramos esto de ser una comunidad tan grande, tan diversa, ¿no? En la que hay negros, blancos, indígenas, pero que compartimos tanto, que tenemos, digamos, tantas cosas en común y que somos capaces de sentarnos, cada uno nacido en un país, para mantener una conversación sobre asuntos que todos sentimos propios, aunque estén en distintas fronteras, ¿no? Y pensaba, la verdad es que los españoles, por mucho que nos empeñemos en Unión Europea y en lo que sea, nuestro sitio es esta comunidad latina de 500 millones. Segovia, nosotros nunca vamos a cortarnos ese vínculo histórico de que fuimos descubiertos y colonizados por España. Aquí hubo y déjeme decirle algo, don Licho, que poco se dice, conquistado y colonizado por unos españoles que acababan de derrotar a los musulmanes. Y esos españoles que llegaron aquí venían con un concepto del fuero juzgo, de fueros municipales, de libertad, que luego Carlos V los eliminó. Pero esos que vinieron aquí, por eso es que aquí se dieron esas sublevaciones como la de Roldán y toda esa gente. En muchas colonias se dieron esas sublevaciones porque esos españoles que vinieron, lejos de esa leyenda negra de que los barcos los llenaban de sifilíticos y presos, etcétera, esos españoles que vinieron que eran combatientes contra los moros, y cada vez que combatían a los moros le daban privilegios, fueros, y esos vinieron a instalar esos fueros aquí que Carlos V se los había quitado en España, y ellos aquí los instalaron, y en cierta forma hicieron una colonización bien liberal frente a España, que estaba a 3-4 meses de navegar. Pero yo a los latinoamericanos... Segovia. Sí. Bueno, está bien. Sí, digo que a los latinoamericanos que yo he visto y que es verdad que en la conquista hubo, por supuesto, muchas salvajadas. Es cierto que era un tiempo distinto en el mundo, pero yo siempre que alguno se queja mucho digo, oye, que los que vinieron a América son tus abuelos, no los míos. De paso. Los míos son los que se quedaron en España. Los descendientes de los que vinieron sois vosotros. Yo soy descendiente de los que no vinieron. Tenemos una deuda. El renglón principal ahora mismo de nuestras divisas es el turismo. Sí. El turismo tuvo
su inicio de desarrollo, un impulso español extraordinario. Europa, en la parte norte de Puerto Plata, la parte norte del país, en Puerto Plata, tuvo una inversión notable de extranjeros. Y el este comenzó a desarrollarse con la inversión española, cuando Felipe González, a través de Matute y ese grupo, Don Pancho, comenzaron a venir aquí a hacer sus inversiones. Y tenemos aquí de las familias más ricas de este país, variadas, tenemos su descendencia, ellos son españoles y no han perdido todavía ni siquiera la forma, aunque son nacidos muchos aquí y son nacionales dominicanos. Sé que nosotros no olvidamos esa parte. Segovia, ya se nos va el tiempo y finalmente un último mensaje para la familia dominicana y sobre todo para los españoles que nos ven. Por mi parte, decir que desde luego es una maravilla recorrer 6.000 kilómetros sobre el océano en un avión, aterrizar en la República Dominicana y sentirse en casa. Y que en ese sentido, a veces, como os decía, creo que valoramos poco, ¿no? Esta comunidad latina en la que somos 500 millones de personas, la maravilla que supone sentirnos hermanos estando tan lejos y siendo en otros aspectos tan diferentes, ¿no? Este es un país afrodescendiente, hay otros de mayoría indígena, el mío es un país europeo y de mayoría blanca, en fin, todo eso no es nada al lado de lo mucho que nos une y de la suerte enorme que tenemos de formar parte de esta comunidad tan grande y de sentirnos en casa, un venezolano en Santo Domingo, un madrileño español en Santo Domingo, un dominicano en Madrid. Eso es una maravilla y la verdad es que a mí me encanta recordárnoslo para que no lo olvidemos. Correcto. Pues muchas gracias. Para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí en el programa, que esperamos que vuelva en otra ronda y que sinceramente hemos aprendido muchísimo. O desde España vía Skype también, desde España vía Skype. También para hacer un Skype da igual donde esté uno, efectivamente. Sí. No hay que montarse en un avión. Gracias, Segovia, gracias, Isidro, por esta conexión, gracias por esta participación. Nos veremos mañana. Gracias a vosotros. Con otro programa ya más aplatanado, más dominicano puro, en el periodismo y sociedad. Muchas gracias, Segovia. Gracias a todos ustedes. Gracias.